A grabar, por favor. Ok, muy buenas tardes, señores. Hoy es viernes 2 de agosto de 2024 y este grupo tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Ricardo Ávila, muy conocido por todos, quien nos va a hablar sobre la mitad del camino de Petro, lo que ha hecho y lo que falta. Ricardo, muy bienvenido y por favor adelante. Pues muchas gracias, Armando. De verdad, para mí es un honor haber recibido la invitación para hablar de este tema que ha estado claramente dentro de lo alto de la agenda para todos nosotros ya desde hace 2 años, y cuando pensamos que vamos a llegar a la mitad del camino, efectivamente, pues vale la pena hacer una reflexión sobre esto que sigue, porque claramente pues todavía falta un buen terreno por recorrer de este gobierno. Yo quisiera simplemente comenzar con un par de antecedentes o para situarnos en contexto y para eh, pues hacer como la elucubración de qué es lo que viene. Si por favor, Natalia, seguimos con la siguiente diapositiva. Y básicamente recordar que eh, cuando uno quiere tratar de entender las lógicas del gobierno de Petro, tiene que hacer el esfuerzo de referirse a- al plan de gobierno de él. Eh, yo creo que en Colombia casi que existe o existía hasta hace relativamente poco, una distancia entre lo que los candidatos ponían en su plataforma para ser elegidos, y lo que acaban haciendo cuando llegaban pues ya a la Casa de Nariño, pues, posesionarse, y confrontaban pues las promesas con las complejidades del cargo. Y en el caso de Petro, yo creo que cuando uno mira lo que ha venido haciendo, indudablemente lo que encuentra es que, si uno esté en desacuerdo, indudablemente el libreto de lo que ha sido su administración está ahí, en ese documento de Potencia Mundial de la Vida, que comienza con el mensaje de que el cambio es con las mujeres, y que utiliza pues las expresiones pues que se han vuelto típicas de esta administración. El primer capítulo habla de la economía para la vida, el segundo habla de cómo pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Una segunda gran sección habla de la sociedad para la vida, se refiere a los temas de desigualdad, de cómo pasar de una sociedad desigual a una sociedad grande de derechos. Hace o incluye una frase que pues es expresiva, en el sentido de que la constitución por fuera del negocio. También habla de la democratización del Estado y el comienzo de una era de paz. Y la siguiente expresión después de ese programa presidencial, pues se vio en el discurso de posesión del 7 de agosto de 2022. Un discurso que comenzó pues citando a García Márquez, particularmente el discurso del Premio Nobel, y en el cual trató una serie de temas. Hago una enumeración rápida. Comenzó hablando de la paz, siguió con el tema de la del fracaso, de la lucha contra las drogas, del hecho de que Colombia es una sociedad particularmente desigual. Se refirió a los temas de equidad de género, habló de reformas en concreto. Me refiero a la tributaria, a la de salud, a la de pensiones, a la laboral y a la de educación. Pues hoy en día, después de pasados estos casi 730 días de administración, pues eso no es sorpresa, pero claramente, una vez más, estaba trazando la hoja de ruta de lo que acabó siendo su gobierno. Y es llamativo que la presentación de las reformas unos meses después acabó siguiendo este derrotero, en ese mismo orden: tributaria, salud, pensiones, laboral, educación.
Habló igualmente de la necesidad de desarrollar la soberanía alimentaria, de luchar contra el cambio climático y se refirió durante un largo espacio a su pues agenda internacional de aumentar el reconocimiento de Colombia. Entonces, poco parte del esfuerzo que uno tiene que hacer para seguirle la pista a lo que comenzó después del 7 de agosto, efectivamente es reconocer pues que así en Colombia probablemente creemos que eh, los propósitos de los candidatos cambian sustancialmente una vez asumen el cargo de presidente, pues en el caso de Petro, él tenía el libreto definido y comenzó a ejecutarlo. Em, ¿Cómo arrancó? Claramente hay varios etapas. El arranque eh, que duró entre agosto de 2022 y mediados de abril de 2023 y que realmente el corte fundamental fue el primer balcanazo del 1 de mayo de 2023, pues que incluyó un gabinete en el cual había, para utilizar la expresión coloquial, halcones y palomas, gente más afecta ideológicamente al presidente recién posesionado y al mismo tiempo una serie de personas pues que se habían unido a su aspiración en los últimos días de la campaña y que él pues en un intento, según su aproximación de construir unidad nacional, pues incluyó en el gabinete. No antes de que comenzaran a surgir los primeros roces, lo que fue evidente es que el gobierno tenía una coalición muy amplia del Congreso. En términos prácticos, pues eh, se aprovechó de una verdadera aplanadora que le daba más del 65% del respaldo eh, en el Senado y incluso más elevado en la Cámara. Por cuenta de esa circunstancia, pues no tuvo ningún problema ni en pasar el presupuesto 2023, en pasar un par de proyectos de ley adicionales, pero sin duda el plato fuerte de esa primera legislatura fue la reforma tributaria que impulsó José Antonio Campo siendo ministro. Las cosas, y ya de manera anecdótica, comenzaron a cambiar a finales de diciembre y sobre todo a comienzos de enero. Yo tuve la oportunidad de ver a Petro en Davos, en la cumbre económica em, en Suiza, y ya era claro que había preocupación dentro de la gente del gobierno porque sentían que el cambio del viento era notorio, que el presidente estaba perdiendo favorabilidad. Más adelante, unas pocas semanas después, las encuestas salieron y mostraron efectivamente que la actitud de la opinión era distinta. Y eso se complementó con lo que yo llamo disparos en el pie, los errores autoinfligidos del gobierno que tuvieron, pues para simplificarlo, estuvieron relacionados con dos temas. El estilo de gobierno, en particular el estilo presidencial, y los escándalos. Recordemos que en febrero de 2023, pues sucedió pues la aparición en escena de Dey Vázquez y sus acusaciones sobre la financiación de la campaña que involucraron particularmente a Juan Fernando Petro y a Nicolás Petro, tal manera que ahí no había posibilidad de distanciamiento de la figura presidencial. Eso casi que fue en simultáneo con la radicación en el Congreso de los proyectos del paquete social. Devolvámonos un segundo. Y adicionalmente, ese hecho comenzó a mostrar las fisuras dentro del gobierno, particularmente y ya simplemente a manera de crónica, pues a finales de enero, cuando empezó la discusión de la reforma de salud, fue muy claro el bloque del ala moderada del gobierno para criticar el proyecto de salud que lideraba Carolina Corcho, hasta pues que llegó
eh, el rompimiento que sabemos y que determinó la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, en lo que fue pues el primer desmoronamiento de esa ala moderada del gobierno. Pero después de la presentación del proyecto de salud, pues comenzaron los problemas sucesivos y particularmente en el caso de pues básicamente el grupo en el cual estaban José Antonio Campo y Cecilia López, pues la sensación en el gobierno de que el presidente no se le estaba escuchando. En el caso concreto de José Antonio Campo, pues la molestia por el nombramiento de en la gerencia de la Federación de Cafeteros de alguien que no gozaba del favor de la Casa de Nariño, y por el otro lado la conformación de la Junta Directiva de Ecopetrol después de la asamblea que tuvo lugar en marzo. Y el hecho es que en abril, Petro, con los problemas de gobernabilidad que ya se le comienzan a insinuar, con la pérdida de popularidad que comienza a ser evidente, decide algo contrario a la lógica política tradicional de Colombia, que es buscar alianzas, aminorar tensiones, limar asperezas, y opta por el tema de la radicalización. Y básicamente el objetivo de apelar a la calle como una forma de presionar en particular al Congreso para que le pase las reformas. Y arranca ese proceso de radicalización eh, que incluye el nombramiento de un gabinete mucho más cercano a los afectos del primer mandatario, con gente, alguna de ella venida de la administración o de la alcaldía en Bogotá, cuya lealtad, entre comillas, para el presidente no estaba en discusión, y empieza ese proceso, pero el objetivo de las movilizaciones populares pues no se da. Y mientras eso ocurre, tienen lugar las elecciones regionales de octubre 23, en las cuales, en términos prácticos, el descalabro del pacto histórico es muy significativo. Simplemente un dato, pues, para recordar que a veces perdemos en la distancia, pero Gustavo Petro en la segunda vuelta en Bogotá obtiene el 60% de los votos, y cuando viene la elección en Bogotá, eh, su candidato obtiene el 17% de los votos. Es decir, en algo así como 16 meses, eh, el capital político que tenía Gustavo Petro en Bogotá prácticamente desaparece. Y un capital que tuvo que ver con los errores autoinfligidos, como es el caso de su oposición al proyecto del metro, en el cual Claudia López interpreta ese sentimiento y surge como una opositora al presidente, y eso, por cierto, le trae beneficios en las encuestas, pero que sin duda alguna es sintomático de lo que le pasa un poco a nivel nacional. Recordemos que en las elecciones de alcaldes y gobernadores, tan solo el pacto histórico logra conquistar la gobernación de Nariño, y obviamente entra en algunas eh, gobernaciones y alcaldías en coalición, pero realmente difícilmente puede alegar que ha habido una refrendación del mandato. Del golpe político es muy significativo, tan es así que el Congreso lo registra y las reformas del gobierno comienzan a hacer agua. Entonces, la etapa de radicalización se ve acompañada por una falta de efectividad en los propósitos del gobierno, que tiene diferentes ciclos, siendo la parte más compleja en marzo ya de este año, cuando se hunde la reforma a la salud. Finalmente, el gobierno logra eh, según su opinión, salvar la legislatura cuando logra la aprobación de la reforma de pensiones, pero recordemos que en todo caso esta no necesariamente es idéntica a la propuesta original, y no sin dificultades en el Congreso. Lo que sucedió con el tema de la reforma a la educación y tras la oposición de FECODE muestra las dificultades de un gobierno de convertir sus propósitos en realidad.
Y tras ese intento de radicalización, aparece la tercera etapa, que es en la que estamos ahorita, que es la gran pregunta y la gran incógnita sobre si es hora de negociar. ¿Por qué puse esta afirmación en interrogantes? Porque realmente hace un año, en, durante la instalación de las sesiones del Congreso el 20 de julio, Petro habló también de un acuerdo nacional, pero con el paso de los meses, evidentemente el tema de la radicalización acabó ganando la partida. Ahora, obviamente, esa nueva aproximación está acompañada con hechos políticos importantes, siendo el mayor, pues, el reajuste del gabinete y sobre todo el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior. Ministro que ha enviado unas señales absolutamente claras en el sentido de que no hay ninguna intención de reelección, de que los intentos, si hay el caso, sobre un eventual referendo, tienen que darse por la vía institucional y pasar por el Congreso, sobre poner en duda el tema del fast track para darle vida a las reformas que se plantearon con ocasión de la negociación con las FARC y adicionalmente, em, enviar el mensaje de que las reformas importantes que siguen todavía pendientes de aprobación por parte del Congreso solo se comenzarán a discutir una vez haya un escenario de negociación con diferentes bancadas, lo cual cambia totalmente la visión de que estaba prevaleciendo hasta hace unos meses y que de alguna manera envía la señal de que el gobierno comienza a pensar o aplicar aquella máxima de que la política es el arte de lo posible. Obviamente, como ya experiencia sobre lo que ha pasado, siempre la duda es si efectivamente esa aproximación de negociación y esa necesidad de mostrar resultados, pues va a llevar a la moderación o a la aceptación por parte del presidente de que se llegue a acuerdos básicos para que esa reforma eh, se convierta en realidad, así eso le implique dar unos pasos atrás y ser mucho más moderado en sus propósitos, algo que no ha estado ya exento de tensiones incluso dentro de su bancada. Vimos los dardos que hace unos días le lanzó la senadora Isabel Zuleta al ministro del Interior, que de alguna manera muestran que el ala radical del pacto histórico pues no está satisfecha con esta nueva aproximación. Sigamos. ¿Cuáles han sido las lecciones de lo que hemos visto hasta ahora? Yo la resumiría, por un lado, en el hecho de que Petro, por lo menos, no ha resultado ser hasta ahora el que esperaban sus partidarios ni el que temían sus opositores. ¿Y a qué me refiero con eso? Por un lado, pues no ha producido los cambios estructurales que una vez más, pues el ala más radical anhelaba y que consideraba que era necesario, pues para pasar la página en Colombia y dentro de la descripción y de la narrativa de fracaso de los gobiernos anteriores que ellos utilizan para justificar sus posturas. Al mismo tiempo, tampoco pues el peor escenario se ha concretado. Entonces estamos en una especie de situación en la cual claramente algunas cosas o algunos temas de la agenda presidencial se han convertido, pero mucho menos frente al objetivo original de lo que Petro tenía en la cabeza. Simplemente como de manera anecdótica, pues el paquete social que se suponía que iba a ser aprobado en la legislatura que terminó en junio de 2023, pues en junio de 2024 tan solo mostraba la aprobación de la reforma pensional. O sea que claramente y con el tiempo corriendo, pues su balance de
de cambios es bastante limitada. Pero al mismo tiempo, parte de lo que ha sucedido, pues muestra o refleja la compleja personalidad del presidente. Alguien a quien algunos de sus contradictores han descrito como una persona multipolar, pero que efectivamente muestra enormes contradicciones y que oscila entre diferentes maneras de actuar y de manejar los asuntos propios del gobierno. Entonces yo aquí simplifico básicamente esa contradicción entre el petro revolucionario y el político pragmático y en ocasiones vemos más de lo uno y en ocasiones vemos intentos de más de lo otro, pero claramente como son extremos en choque, pues parte de la consecuencia de eso es que el mensaje hacia afuera, incluyendo para el propio gobierno, no es claro, en particular para los integrantes del gabinete. También está el conflicto entre el pensador y el administrador. Indudablemente, Petro tiene o dedica, cuando uno habla con, por ejemplo, con los corresponsales extranjeros que han seguido de cerca la presidencia de Petro, dice que Petro realmente hay semanas en las cuales básicamente le dedica horas a escribir, horas a leer, recluido en su oficina, más allá de por supuesto, los análisis sobre el tema de los excesos en los comportamientos del jefe del Estado, pero que también eh, parte del tema es ese. Él considera que eh, que tiene que dedicarle tiempo a los temas intelectuales y a hacer planteamientos que considera que son de importancia mundial. Una vez más, traigo a colación lo que sucedió en Davos y está eh, el hecho de que en su primera participación él traía un planteamiento sobre los temas ambientales y el papel de lo que deberían hacer pues las grandes potencias frente al tema y como no lo pudo decir de manera de manera explícita en un escenario que fuera propicio el último día antes de que él se volviera para Bogotá. Fuimos llamados a una rueda de prensa, eh, pues sobre la última hora, pues los periodistas que estábamos ahí, acabamos yendo muy pocos a una sala bastante grande en la cual Petro hizo un pronunciamiento de media hora, en el cual sin duda alguna, pues yo después estuve hablando con él y dijo, no, es que yo a esto le he trabajado mucho, yo le he metido mucho análisis y que claramente él considera que parte de su oficio, pues es dedicarse a eso. ¿Cuál es el problema de esa aproximación? Que obviamente el día a día del gobierno para él es algo que a veces relega. Y entonces ve uno esa aproximación también o ese conflicto entre el jefe del Estado, el que, para utilizar la expresión coloquial, vuela a 40.000 pies de altura, y el jefe de gobierno, el que está pendiente de los asuntos propios de la administración, de las emergencias que aparecen en Colombia con frecuencia. Y en términos prácticos, pues eso hace que pues su manejo del Ejecutivo sea o rompa un poco con la tradición que existe en Colombia de presidentes que trabajan muchas horas, que tienen la rienda corta, que pasan a sus funcionarios al tablero y que dan instrucciones en diferentes áreas. Petro no da eso y es más, envía casi el mensaje de que le aburre el día a día de la administración. Y un tema adicional, una vez más, esta lista no está completa, pero es lo que yo llamo el conflicto entre la responsabilidad y el populismo. Si a alguno de este grupo hace 2 años se le hubiera dicho que Petro tenía la intención de nivelar los precios de la gasolina al precio internacional, probablemente la mayoría de quienes están hoy en día hubiera dudado de esa intención y Petro, a pesar de un costo político importante, porque claramente en las encuestas eso le ha quitado favorabilidad, pues tomó esa decisión,
lo quería hacer también con el diésel, pero eh, claramente las realidades políticas tienen un límite y ha hecho algo mucho más parcial. Pero por el otro lado, pues está el mandatario populista, el mandatario que quiere aumentar el gasto público, que quiere, según su visión, eh, pues solucionar los problemas a partir de los fondos del presupuesto nacional o a partir de esa visión que sigue prevaleciendo en él, eh, y que tiene que ver con su postura ideológica en el sentido de considerar que, por ejemplo, en la prestación de ciertos servicios públicos, el sector privado sencillamente no debería estar. Pero el hecho es que por cuenta de esa circunstancia, lo que encuentra uno es un ejecutivo disfuncional. Un ejecutivo disfuncional que incluye la falta de instrucciones claras a la inmensa mayoría de los ministros. Está documentado que hay ministros con los cuales Petro no se comunica directamente en semanas. Claro, tiene cercanía con algunas, sin duda alguna, pero uno podría decir que ese diálogo constante probablemente llega tan solo a una tercera parte del gabinete y que hay ministros, una vez más, que tratan de interpretar lo que quiere el jefe del Estado por cuenta de sus pronunciamientos en Twitter, por cuenta o en X, por cuenta de sus discursos, o por cuenta de mensajes que le pasan sus colaboradores más cercanos. Parte de esa disfuncionalidad se traduce en niveles de ejecución que todavía están por debajo de los promedios históricos y que claramente muestra también el costo que ha tenido el aprendizaje para eh, una gran cantidad de gente que no había tenido experiencia en la administración pública. Al mismo tiempo, aparecen facciones dentro del gobierno. La más clara, y para utilizar la expresión coloquial, es lo que se conoce de, del alto gobierno como el ala de los ricos, es decir, la gente más cercana a la primera dama y por el otro lado los antiguos M's. Y eso quedó claro, em, eh, pues que existen esas dos alas en las cuales la una incluso acusa a la otra de conspiración, como sucedió una vez más con la primera dama cuando aseguró que tenía los enemigos dentro de la propia administración. Pero obviamente eso también se traduce en dificultades en el funcionamiento propio del gobierno y en la falta de un equipo consolidado. Y por el otro lado está el tema de la alta rotación del equipo. Este gobierno ha tenido 40 ministros distintos y incluimos en el tema a los viceministros, estamos hablando de cerca de 60, pues, y muchos de los que están aquí que han pasado por la administración pública saben lo que eso significa en términos de volver a parar y arrancar. Cuando uno mira a los ministros que llevan desde el comienzo de la administración, se cuentan con los dedos de una mano. Me refiero a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, al ministro de Defensa y a la ministra de Trabajo. Y de resto, pues ha habido una gran variación con ministerios que han cambiado 3 veces de encargado o encargada de esa cartera. De todas maneras, tampoco hay que desconocer una realidad y es que el presidente sigue siendo muy fuerte en el tema de la narrativa. Si algo ha caracterizado esta época es que esta visión de decirle a los colombianos que los años o las décadas pasadas antes de la llegada del pacto histórico al poder fueron un fracaso y que Colombia, para utilizar las expresiones presidenciales, entró en un ciclo de desigualdad y de muerte incluso, protagonizado o promovido por las élites, pues no encuentra un claro contradictor. A pesar de que la capacidad o la caja de resonancia del primer mandatario hoy en día es mucho más pequeña que en el comienzo de su mandato, él tiene o aplica una máxima traída del fútbol que le resulta muy buena y es que la mejor defensa es el ataque. Él siempre está a la ofensiva y cuando su gobierno enfrenta dificultades, ese nivel de ofensiva aumenta. Es poner a hablar al país de diferentes ideas que tienen que ver indudablemente a veces con temas políticos, como con todo lo relacionado
con el poder constituyente o con propuestas en concreto, una vez más, para colocar a sus antagonistas en modo reactivo. Y no ha habido todavía nadie que haya logrado eh, ni siquiera acercarse al nivel de impacto que tiene el presidente eh, cuando toma el micrófono y una vez más lanza ideas. Y en ese sentido sigue siendo el gran dominante en esa narrativa. Sigamos. El gran problema que tiene, a pesar de esa circunstancia, es que los resultados no lo acompañan. En el caso de la política, pues ya hablamos de las dificultades en el Congreso y lo que ha pasado con los alcaldes y gobernadores. Simplemente recordemos que por lo menos en las 6 ciudades más grandes de Colombia, no tiene ningún alcalde que lo acompañe, a diferencia de lo que sucedía hasta las elecciones o hasta el cambio de gobiernos locales que tuvo lugar el 1 de enero de 2024. Y esa circunstancia es un cambio o constituye un cambio muy distinto. En el tema de seguridad, pues lo que muestran claramente las estadísticas, pues ha tenido lugar un deterioro con un problema adicional de aumento de presencia de los grupos armados y con una situación relacionada con los cultivos ilegales en, eh, pues debido básicamente a en términos prácticas, en términos prácticos casi desaparición de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos. Cuando uno ve las estadísticas del Ministerio de Defensa, ve que eh, casi que se han suspendido por completo. Y debido a eso, cuando uno habla también con los especialistas, lo que le cuentan es que las plantaciones establecidas, así el área sembrada no necesariamente haya aumentado, el rendimiento de las plantaciones establecidas, que no tienen que sufrir el tema de la erradicación o en su momento el que había fumigaciones, pues es mucho mayor y por cuenta de esa circunstancia, pues eso también acaba siendo un factor que influye en la seguridad, en la financiación de grupos ilegales y en el deterioro del orden público en diferentes regiones del país, siendo pues el caso del Cauca el más evidente. En tercer lugar está el tema de la economía, una economía que eh, a pesar de que, por ejemplo, en 2024 esté con cifras algo mejores de lo que se preveía a comienzos de este año y que muy probablemente se va a acercar a un crecimiento del 2%, pues de todas maneras está avanzando a un ritmo muy inferior al promedio, por lo menos entre 2000 y 2019, que fue el 3,8%, con ya señales amarillas que se anuncian en materia de empleo. La inflación pues debería seguir bajando, pero pues el costo de ponerla en cintura sin duda también le ha pegado al crecimiento y con un tema sobre todo en materia de expectativas y especialmente de caída de la inversión, que es muy, muy significativo y que traerá consecuencias de largo plazo. Con respecto a la agenda legislativa, una vez más, el resultado ha sido muy pobre. Falta ver si esta aproximación del nuevo ministro del Interior trae resultados, pero aquí también va a haber un intercambio de, si eso ocurre, de proyectos negociados a cambio de lograrlo sacar adelante. Está el tema de los escándalos de corrupción. Eh, Conociendo el talante del primer mandatario, fue muy significativo el mea culpa que hizo el pasado 20 de julio cuando pidió o ofreció disculpas por lo sucedido en la unidad de gestión de riesgo. eh, y es un tema que claramente está teniendo efectos también en la gobernabilidad, pues por el desarrollo de los procesos judiciales. Este capítulo claramente no se ha cerrado, es más, uno hasta podría afirmar que está comenzando y va a tener consecuencias sobre la capacidad del gobierno hacia adelante y adicionalmente desde el punto de vista de percepción del público le golpea en la médula, en una de sus banderas fundamentales como era efectivamente distanciarse
de lo que, según su narrativa, pues habían sido las administraciones anteriores. Y el último tema, pues está en tiene que ver con la aprobación a su gestión, sigamos. Y aquí, pues la gráfica es clara, pues esta es la gráfica de Inbamer. Digamos que todos vemos las encuestas que salen de manera más o menos frecuente, pero y básicamente lo que muestran es que el desfavorable del presidente frente a su favorable es 2-1. eh, y más allá de los temas puntuales, de que hay semanas en que llega a mínimos y que en algunas encuestas llega a mínimos de aprobación del 25 y en otras está un poco más arriba, indudablemente, pues el presidente tiene un problema de aceptación a su gestión y de calificación a la labor del gobierno, pues que lo toca y que adicionalmente le quita la fuerza suficiente para utilizar, eh, para utilizar maneras de presión. Y eso se nota básicamente en la fortaleza de la calle en la cual el gobierno quiso o trató de hacer el intento de forzar las reformas por cuenta de la presión popular y esta no se da. Por lo menos se acaba descubriendo pues esa máxima conocida y es que la calle es de todos. Y en la medida en que la calle es de todos, también es de la oposición y uno puede argumentar que por lo menos cuando ha habido marchas, pues se ha llegado a una especie de tablas, por lo cual no existe un presidente que basado en esa presión, pues logre sacar adelante sus propósitos. Y eso tiene que ver efectivamente con esta realidad que adicionalmente tiene que ver también con las perspectivas del pacto histórico y las propias aspiraciones que tendrían ya sea el presidente o algunos petristas de mantenerse en el poder. Parte del ejercicio de las encuestas adicionalmente, muy duro, sobre las calidades o las calificaciones inherentes al presidente en su personalidad. Para decirlo de manera franca, en ejercicios de encuestas que se han hecho, la gente califica al presidente como perezoso y como impuntual. Le castiga de manera eh, muy fuerte esa incapacidad de llegar a tiempo a los actos, el hecho de que ya son incontables las ocasiones en las cuales ha dejado esperando a, a muchas personas o en los cuales en eventos importantes como sucedió el 20 de julio no tiene ningún problema en llegar con retraso de horas a su compromiso y adicionalmente esa percepción de que no es un presidente que está trabajando plenamente. Y todo esto lo menciono ¿por qué? Porque claramente eso tiene una importancia con miras a 2026. Y es que lo que muestran las encuestas es que los colombianos quieren buscar a alguien que sea capaz de prometer perdón, de concretar realizaciones más allá del discurso que presente. Sigamos. Entonces, la gran pregunta es que viene en la siguiente, en la segunda parte. La verdad, para hablarlo con toda franqueza, viene más de lo mismo con unas prioridades distintas. La prioridad por parte del presidente es lograr mostrar resultados y eso se le nota en la actitud que está teniendo hacia su gabinete. Son cada vez más frecuentes los reportes de la impaciencia con sus ministros, de los regaños que les da, en algunos casos muy fuertes, sobre lo que han hecho y las quejas públicas que hace sobre la incapacidad del funcionario tal o cual de seguir sus instrucciones. Adicionalmente, pues el presidente sabe que es absolutamente crucial que esa agenda legislativa, que para él es el mascarón de prueba de las reformas propuestas de su gobierno, logre salir al otro lado. Al mismo tiempo, y hablo en desorden frente a la diapositiva, el tema de paz está presente. Entonces, dentro de las cosas que uno puede prever que vienen en esta segunda parte es, por un lado, sacar reformas. La gran pregunta es si se va a aplicar el como sea o no, pero
claramente eso es una prioridad clave. La segunda, en materia de paz, es muy factible el intento de firmar acuerdos con diferentes grupos, siendo la apuesta más grande la del ELN, más allá de los desencuentros repetidos que se han tenido con esta organización. De manera mucho más puntual, el objetivo de el presidente en el sentido de lograr un cambio de circunstancias, en particular en el sector eléctrico, en lo que tiene que ver con tarifas. Vale la pena para quienes no lo han hecho, examinar la intervención del presidente eh, en Piedecuesta con ocasión de los actos relativos al Instituto del Petróleo y los mensajes que mandó. Ahí está otra vez, ahí sí, el petro revolucionario, el petro ideológico de siempre concentrado en un tema puntual y tiene que ver con esto y adicionalmente tiene que ver con el tema de la transición energética que tiene, es algo que toca claramente a Ecopetrol. Y eso eh, haciendo algo de futurología, va a ser algo que va a recibir, a lo cual se van a dirigir las baterías desde la Casa de Nariño para conseguir cambios en ese sentido, cambios o propósitos que sin duda alguna van a ser muy polémicos y muy discutidos, pero en los cuales una vez más el propósito de Petro, es decir, yo llegué con esta agenda a la presidencia y pienso volver la realidad en todo lo que tiene que ver, una vez más, con tarifas y con los temas de transición energética, más allá de toda la polémica por cuenta de la pérdida muy cercana de la autosuficiencia en gas y de las preocupaciones sobre lo que pasa con el petróleo. Y por supuesto, eso está relacionado con el tema de medio ambiente. Vienen la COP16 y la COP16 va a ser el motivo para que pues se hagan anuncios y la gran pregunta es consistir en esos anuncios, pero muy probablemente vamos a ver propuestas que van a chocar y que van a impactar a la opinión. Todo esto se enmarca adicionalmente dentro de un objetivo político, que es 2026. Más allá de que la popularidad presidencial está en declive, sin duda alguna, sigue existiendo la misma voluntad de que el pacto histórico se mantenga en el poder. Y cuando uno mira los fundamentales, lo que uno encuentra es que hay un núcleo de la opinión que está entre el 25 y el 30% que sigue apoyando a Gustavo Petro en particular y al pacto histórico en general. Y si uno quiere hacer elucubraciones del tipo político, lo que acaban encontrando es que si se conforma una carrera presidencial en la cual haya una inmensa fragmentación, y en esa inmensa fragmentación, o si llegamos a algo parecido a la peruanización que dio lugar a la llegada a la presidencia de Pedro Castillo hace un tiempo corto, en ese sentido, el candidato que tenga un apoyo del 25% puede pasar a la segunda vuelta. Y dentro de las cuentas que hace el pacto histórico, obviamente, su anhelo es que sea quien la otra persona que pase a la segunda vuelta sea alguien del espectro político contrario y otra vez llegar a los niveles de polarización y con el gobierno en el poder ayudando, pero que permitirían que el pacto histórico siga en el poder. Entonces, ese objetivo sigue presente. No digo que eso va a suceder, como todo esto es una partida de ajedrez dinámica en el que no solo uno mueve las fechas, pero ese objetivo está ahí y todos los actos del gobierno en los próximos 2 años tienen que entenderse bajo esa luz. No son por resultados en sí mismos. Todo tiene una expresión electoral con miras una vez más a lo que suceda en mayo de 2026. Sigamos. Entonces, las preguntas clave que que uno escucha pues cuando habla con diferentes personas o como dicen en las conversaciones de aeropuerto. ¿Habrá más de lo mismo? Sí, el estilo presidencial está definido. Ese estilo contradictorio, ese estilo ambivalente, esa lejanía con el día a día, pero al mismo tiempo muy discursiva, muy en campaña, en la medida en que se acerque la contienda electoral
con un presidente que en la plaza pública, enfrente del micrófono, se crece y que claramente tiene la capacidad de ocupar un espacio que sigue siendo muy importante, que sigue siendo, teniendo el micrófono que tiene más volumen en Colombia. El segundo tema, ¿cuáles son los riesgos, eh, cuáles son los riesgos que enfrenta? Son, el gobierno de todas maneras no lo tiene fácil, no la tiene fácil. En particular, basta mirar el proyecto de presupuesto que se radicó esta semana y el tema fiscal es extremadamente complejo. Le quita un inmenso grado de libertad al gobierno y así este quiera salirse de lo que considere camisas de fuerza en materia de, de prudencia fiscal. Los mercados son implacables y Colombia, como todos lo sabemos, está en una especie de matrícula condicional frente a cifras que son muy inquietantes. O sea, y como bien lo dijo Fedesarrollo eh, ayer cuando señaló cómo entre el marco fiscal de mediano plazo y en la presentación del presupuesto aparecen 14 billones en ingresos tributarios adicionales que nadie tiene claro de dónde son y por eso llama a un presupuesto que se recorte en 26 billones frente a la propuesta del gobierno. Si se recortaran 26 billones y la mayor parte sale de la inversión, ya la inversión que en el proyecto de 2025 cae en más de 17%, pues tendría una reducción sustancial. Entonces, tiene un riesgo, sobre todo en materia económica, inmenso. Obviamente, hay otros riesgos muy importantes, el tema del riesgo de seguridad, el deterioro de la situación en el territorio. Está el tema de Venezuela claramente, eh, pues se viene consolidando más allá de lo que esté sucediendo en los últimos días y todo el intento del régimen de Maduro de consolidarse como sea, sin importar ya olvidando cualquier tipo de recato a la hora de sacar adelante un fraude absolutamente evidente, a pesar de la condena de la comunidad internacional, pero para Colombia el tema de Venezuela es, por cuenta de los 2.216 kilómetros de frontera terrestre que tenemos, una verdadera papa caliente. Así, una vez más, exista diálogo entre la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores. Son algunos de los riesgos que enfrenta y esos tres riesgos son muy significativos. Otra pregunta que se le hace a uno es si Petro tiene cómo quedarse. Por supuesto, en este mundo y menos, y más aún en las circunstancias actuales, nada tiene probabilidad cero, pero la probabilidad de que Petro pueda quedarse es muy bajita. Una parte tiene que ver con algo inherente y es que él no se ve como alguien que particularmente disfrute el cargo, porque pues, como bien lo hemos visto, hay una cantidad de cosas inherentes al oficio que a las cuales no se le ve que le tenga ningún gusto en particular. Pero adicionalmente, pues con los números de las encuestas que hemos visto, es muy, muy difícil que eso suceda. En otra encuesta, pues que salió esta semana, se hizo la pregunta de frente. eh, el 25% de los colombianos está de acuerdo en que haya reelección del presidente, pero pues más de las dos terceras partes de los encuestados está en desacuerdo. Y eso es algo muy difícil de revertir para un gobierno que ya está a punto de cumplir los 2 años y que no realmente uno no encuentra de dónde con hechos, no con base en discursos, sino con base en hechos, pueda cambiar el viento de dirección a su favor. Otra pregunta, ¿son revertibles sus reformas? Algunas sí, en parte. Así pasa, por ejemplo, con la de pensiones. En un proceso que va a tener una transacción, que va a tener una transición largo, eventualmente uno se puede imaginar que puede haber algunas correcciones. Hay otras circunstancias o otros segmentos en los cuales ya de alguna manera pasamos el punto de no retorno, como sucede con la salud. No sabemos para dónde va el tema de la salud, pero ya retroceder a donde estábamos el 7 de agosto de 2022 va a ser imposible.
y vamos a ver qué otras reformas salen adelante. ¿Qué pasa con los empresarios? Y esto es llamativo porque los empresarios siguen siendo una de las instituciones con mayor apoyo en las diferentes encuestas. En la de Inbamer es un apoyo cercano al 60%. Normalmente en las encuestas en Colombia la imagen más grande la tienen las fuerzas militares, pero los empresarios marcan muy arriba. Y evidentemente, pues este tema de retórica antisector privado, de todas maneras, el gobierno la tiene que cuidar muy bien porque la gente, como casi que de manera anecdótica, cuando uno, por ejemplo, Inbamer hace la pregunta a las personas si está de acuerdo con tratados de libre comercio o con la inversión extranjera, han llegado las respuestas en favor del sí, han llegado a los máximos históricos desde que se hace esa pregunta en el cuestionario. O sea que claramente hay una actitud en la cual la gente todavía considera, y eso es muy sólido, que la iniciativa privada es absolutamente clave y que hay una identificación con ese tema. Entonces, los empresarios de alguna manera tienen, han hecho cosas con el gobierno, pero al mismo tiempo, pues tienen una solidez inherente que les permite resistir sin aparecer demasiado porque hay temor sobre la capacidad de retaliación en particular de las superintendencias y lo que pueden hacer en un esquema mucho más agresivo. Eso quiero anotar, no se ha concretado hasta la fecha. Y la última reflexión, de todas maneras, por obvia que parezca, es cuando uno se pregunta si los colombianos quieren volver al pasado. Colombia, si algo mostró la elección de 2022, es que Colombia no quiere más de lo mismo. De alguna manera, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de la elección presidencial significaron fue ese rompimiento. Y por lo tanto, pretender en devolver el reloj sería un error garrafal. Colombia sigue comprometida con la esperanza de cambio, pero con una esperanza de alguna manera, y en ese sentido, eso es lo que va a determinar el resultado de las elecciones de 2026, sea capaz de interpretar, mostrando que ahí incorpora elementos del discurso petrista con soluciones diferentes y con menos antagonismo y menos eh, lucha de clases, para utilizar la expresión, pero al mismo tiempo con la promesa de que vamos a tener una Colombia más igualitaria y con mayores oportunidades para todos. Entonces, ese es un tema absolutamente fundamental porque una vez más la visión crítica del pasado, y así lo muestran los sondeos, sigue siendo muy elevada. También los sondeos muestran que la inmensa mayoría de los colombianos se siguen situando en el centro del espectro político, que en los últimos tiempos la proporción de colombianos que se sitúan a la izquierda ha venido disminuyendo y la de la derecha ha aumentado algo, pero no de manera extraordinaria. Y de tal manera, con esos preceptos, claramente, las posibilidades para el pacto histórico son bajas mientras no llegue a un escenario de polarización, que es lo que le conviene. De tal manera que eh, básicamente esa es mi visión de cómo estamos y qué va a pasar en estos 2 años en los cuales, de todas maneras, pues vamos a tener sobresaltos como ha sido la constante en los pasados 24 meses. Entonces, eso era lo que quería Ricardo, Ricardo, decir para... mil gracias. Interesantísimo, muy completo. Recorrió todas las bases y nos deja pues una cantidad de temas para discutir y muchas dudas sin duda para preguntarle, para pedirle que las absuelva. Quiero ahora pedirles a las personas que participan en este foro que levanten la mano para comentar, preguntar, en fin. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Kiko, te veo con la mano levantada. Kiko, adelante. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, muy interesante tus reflexiones. Hiciste mención de la agenda legislativa
estando Juan Fernando Cristo, ahora ministro del Interior, donde ahí pues se percibió un giro, no se sabe si es real o no. Y la pregunta es la siguiente, eh, ¿tú crees que el presidente ya desistió de unas reformas a la Constitución a través de un mecanismo de constituyente primario por fuera de las vías institucionales? ¿O esa es una carta que él aún guarda y que dependiendo de cómo se avancen las reformas en el Congreso, vuelve y la saca o no? Muchas gracias. No, yo creo que ahí, con respecto a ese tema, es básicamente un tema de, por un lado, es un tema de que él no las desecha del todo, pero al mismo tiempo, una vez más, dentro de este tema de múltiple personalidad del político experimentado que lo es, no podemos olvidar que Gustavo Petro finalmente llevaba 30 años eh, en la actividad política o algo cercano cuando fue elegido presidente, que sabe cómo son las cosas y sabe leer la realidad del país, pero pues que se estrella contra el revolucionario que quiere impulsar cambios, pues sigue en ese conflicto, pero sí veo que el espacio claramente se le ha cerrado, entre otras razones, por motivos de tiempo. Aún si el experimento de Cristo en el gabinete acaba llevando a un rompimiento dentro de unos meses, pues todos los que hemos conocido la administración pública en Colombia sabemos que en muchos casos y en términos prácticos al gobierno no le quedan 2 años, sino le queda un año o año y medio a la suma, porque pues comienza ya la época electoral y claramente pues las circunstancias cambian. Entonces no veo cómo para Muy bien. que eso lo pueda concretar. Gracias, Ricardo. José Fernando Izaza, adelante. Gracias. Yo tengo algunas observaciones. La primera, ¿por qué Petro tiene realmente un lenguaje que llega al país? Porque el diagnóstico que hace sobre la situación del país y sobre su sociología es correcto. En buena parte es correcto. El gran problema es los remedios que propone o que quiere aplicar. A ver, ¿qué dice que pidan el video? Bueno, pues póngalo, qué carajo. Que quiere aplicar, los remedios que quiere aplicar. Eso es lo que causa la dificultad. En lo que tengo algunas dudas profundas es en la reelección de Petro. La semana pasada, en la charla que nos dio Alejandro Linares, dice, desde el punto de vista institucional y constitucional, no hay ninguna probabilidad de una modificación constitucional que le permita la reelección. Pero es dentro del marco institucional. No hay ninguna tampoco garantía de que Petro mantenga el régimen institucional. Puede convocar a marchas y a marchas y a marchas y pueda deteriorarse tanto la situación de orden público que pueda utilizar decretos que tienen validez mientras se caen. Yo no descartaría esa posibilidad. Él permanentemente ha dicho dos cosas. La primera, que no quiere la reelección y ha dicho que no la quiere. Es posible que lo diga para que la oposición baje la guardia, pero simultáneamente, y en eso Ricardo Ávila tiene mucha claridad también, todo lo que está haciendo ha dicho que lo va a hacer. Él ha dicho, pero si en circunstancias especiales el pueblo exige que se continúe, yo estaría dispuesto. Y de todas formas se requieren 12 o 8 años para poder llevar a cabo las reformas. Una modificación por vía institucional o por vías de hecho para la reelección y un 30% de aprobación unida le da altísima probabilidad de ser reelecto, porque es un 30 único contra un 70 totalmente disperso, que no logrará unirse.
Además, porque es muy difícil que se una. En eso tenemos que ser muy claros. Es muy, muy difícil que se una, a menos que aparezcan en el próximo año algunas figuras, algunos movimientos políticos que permitan la unión. Entonces, realmente la posibilidad de una reelección, no dentro del caos institucional, porque en ningún momento hasta ahora ha respetado la Constitución, hay que reconocerlo, pero también ha abierto la puerta para que no se respete. Por ejemplo, cuando dice los 40.000 personas que van a la Plaza Bolívar tienen mucho más peso que la votación monstruosa en contra de él en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Es un poco, el voto no es igual. Yo no soy tan optimista de que la oposición pueda unirse y enfrentar a ese 30%, porque ese 30% es uno y unido y un discurso muy bien hecho, porque el diagnóstico es fundamentalmente correcto. Un país corrupto, un país con pésima distribución del ingreso, eso es correcto y eso cuenta. Tiene algunas partes. Yo creo que, por ejemplo, en la parte de energía eléctrica va a tener cierto éxito porque las tarifas se pueden bajar gracias a que está lloviendo. Bueno, muchas gracias. No quiero. Muchas gracias, José Fernando. No, 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 yo creo que nada, o sea, como dije, nada tiene probabilidad. Si en otras épocas de la vida de Colombia había cosas que tenían probabilidad cercana a cero, aquí nada tiene probabilidad cero. Y en ese sentido hay que estar con los ojos muy abiertos y las antenas bien puestas, pero al mismo tiempo sí creo que el tema del favor popular y eh, la legitimidad es muy limitada y le quita un margen de maniobra inmenso. Entre otras razones porque todos los escenarios y todos los planos son dinámicos y si el gobierno trata de agitar la cosa, probablemente lo que acaba es aumentando o golpeando la imagen que la tiene, socavando ese 30 o ese 25% que todavía les fiel. Pero estoy de acuerdo con el tema de que en el diagnóstico, sin duda alguna, esa explica parte de su éxito. Gracias, Ricardo. Felipe Barrera, adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Ricardo, qué bueno verlo. Una de las cosas más chéveres de esta reunión los viernes es volver a ver personas que hacía mucho tiempo no veía. Ricardo, dos preguntas, una muy concreta, una más difusa. La concreta es, si Petro no busca la reelección, ¿quién es la persona que están impulsando en sus cuadros y cómo sería el mecanismo para que esa persona fuera como un poco el sucesor de Petro? La segunda pregunta es un poco más difusa y voy a hacer un paralelo con lo que hizo Trump. Trump, una de las cosas que hizo fue comenzar a meter en instituciones claves personas de su cuerda y esas personas comenzaron a deteriorar toda la institución porque comenzaron a meter en malos medios personas no técnicas y con muy poca preparación. Ese es uno de los grandes riesgos que yo le veo a Petro. El punto es que, por ejemplo, Planeación Nacional en este momento está en un proceso de destrucción a carta cabal. Todos los cuadros técnicos están saliendo, todos los cuadros técnicos de punto medio están ya saliendo y ese es uno de los objetivos. Y una de las cosas que también se está escuchando es que parte de los objetivos es, por ejemplo, dañar todo el problema, todo el proceso de focalización del país, que es terminar CISBEN y terminar todo el proceso de focalización. Entonces, digamos, ¿usted cómo ve ese riesgo en lo que está sucediendo en el país? Gracias, Felipe, y un gusto verlo. Lo primero, además en ese Porsche que se ve buenísimo, pero lo primero es el tema del sucesor. Eso no está en absoluto claro.
es evidente y cuando uno mira también lo que ha sido la tradición de Petro frente a su gente es que él pone a competir a diferentes aspirantes y que eso, por cierto, también aumenta la fragmentación dentro del gobierno, pues creo que también todos hemos escuchado quiénes pueden estar en el partidor y que va desde María José Pizarro hasta Susana Muhammad. Em, pero pero en la medida en que se acerque el fin del gobierno, pues esa lucha interna va a ser mucho más intensa. Yo creo que Petro de todas maneras tiene esta circunstancia del caudillo y es el considerar que finalmente nadie lo representa como él es capaz y que nadie, pues, y adicionalmente si algo, como lo mencioné en la experiencia de Bogotá, y es que los votos no necesariamente son endosables. Y eso hace la circunstancia más compleja. Yo lo que creo es que pues finalmente va a haber una especie de dedazo, pero antes de eso va a haber una lucha muy, muy fuerte y con mucho codazo antes de que se defina quién va a ser esa persona. Em, y con respecto a los otros temas, no, sin duda alguna, ¿no? O sea, el tema que usted menciona de planeación, pero digamos, el otro ejemplo evidente es lo que está pasando con las universidades y el hecho de que en los consejos directivos, como bien, como bien se ha notado recientemente, pues hay ya por lo menos en cerca de la mitad de los consejos directivos importantes ya hay personas que responden a alguien. La gran pregunta que uno se hace en ese caso es si eso corresponde a un orden central o si son ensayos individuales de gente del petrismo de tomarse el poder o de destruir instituciones simplemente por el prurito de hacerlo. Y yo todavía no tengo claro que haya un gran cerebro que pone las fichas aquí, que le parece bien. O sea, sí creo que hay una aceptación en el sentido de que le parece desarmar ciertos órdenes, pero que no tienen la capacidad de construir. Entonces eso es lo que no veo, lo cual no quiere decir que sea un tema menor y no quiero minimizar en absoluto que se están generando unas pérdidas en acervo de conocimiento, de experiencia, de tradición, responsabilidad en el manejo de diferentes asuntos, pero que al mismo tiempo no todo es una especie de, si se me permite la expresión, una conspiración centralizada para tomarse diferentes lados del poder. Creo que hay, creo que hay intentos, sin duda alguna, y que hay gente que juega a eso, sí lo creo. ¿M? Pero una vez más, si el proyecto es unificado o no, tengo mis dudas. Gracias, Ricardo. Gloria Valencia, adelante. Gracias. Ricardo, hola, gracias. Yo tengo como una curiosidad y es cómo ven a Petro en Europa. A uno le da la sensación de que allá tienen una idea como muy distinta a la que digamos tenemos acá, o por lo menos muchos tenemos acá. A veces las imágenes que muestran cuando los viajes de él es pues muy llamativa porque hay grandes seguidores. Yo no sé si eso es medio armado o en qué niveles es y cómo es esa imagen que se tiene allá de él. Realmente que se cree que es realmente como una especie de estadista o cómo, porque pues las encuestas acá ya las sabemos de lo que se piensa de él, pero en Europa, ¿cuál es la imagen que tiene realmente Petro? Pues Gracias. digamos en general en Europa ningún presidente latinoamericano rankea muy bien, por supuesto cuando vienen tienen algo de público, ya sea Milei o ya sea Petro. Eh, y de alguna manera también eso se enmarca dentro de las propias realidades políticas de los diferentes países, en donde también la política a nivel individual pues se ha vuelto muy compleja. Pues acabamos de ver lo que pasó en Francia, pero pues hemos visto en general pues un surgimiento de los movimientos de derecha, sobre todo en el área mediterránea, y esto es un proceso que no va a terminar, y entonces, pues, la aceptación o no que tienen, también hay que mirarla dentro de esas circunstancias locales. El problema que tiene Petro en todo caso, en el caso de Europa, es que
claramente cuando ha tenido visitas importantes, pues comete errores de aproximación, citas a las cuales no llega, eh, aseveraciones que si sobre todo se dan en ambientes académicas, no necesariamente aguantan un buen examen. Entonces Petro tiene una imagen entre ciertos segmentos de la población. Evidentemente, pues su actitud en el caso de Palestina, para ciertos sectores le gana adeptos, pero sí creo que el lustre en general que tenía se ha venido perdiendo. Los reportes de prensa internacional sobre Petro son mucho más críticos. Hace poquito, pues con ocasión de esta charla, miré, por ejemplo, un artículo que salió en Foreign Affairs en junio de 2022 y decía básicamente era cómo Gustavo Petro iba a transformar América Latina y era el gran líder hemisférico de la región que estábamos esperando, pues obviamente ese ya no es el caso de la presentación y cada vez la prensa establecida es mucho más ácida en juzgar los éxitos de su gobierno. Entonces, pues en Davos, en Davos, por ejemplo, quieren mostrar finalmente pluralidad, pues incluyen a Petro, pues para que diga un par de cosas que le chocan a la audiencia, pero no tiene ese carácter ni mucho menos esa estatura que puede tener, por ejemplo, alguien como Lula en el caso de Europa y que yo creo que posiblemente va a tener Claudia Sheinbaum eh, una vez arranque en México. En ese sentido tiene techo y por supuesto lo que suceda con el tema de Venezuela también va a afectar muchísimo esa percepción. Gracias, Ricardo. Gabriel Silva, adelante. Gracias, Armando. Me disculpo porque la conexión está muy mala, entonces no edito el video. Pero muchas gracias, Ricardo, por esta presentación. Eh, Tres cosas muy rápidas. Uno, si uno mira las encuestas, la opinión de los colombianos, quizás en uno de los sitios donde más emerge es en su odio a Maduro. Creo que el petrismo se ha equivocado y el gobierno Petro se ha equivocado severamente en mostrar una actitud benévola hacia los hechos en Venezuela. Y es una pregunta más que una afirmación, eso podría, si se aprovecha adecuadamente, cambiar o erosionar este sólido 25-35% del gobierno. Es una pregunta. La segunda cosa es cómo ve Ricardo el tema de las elecciones de Estados Unidos, que va a coincidir el siguiente gobierno, sea cual sea Harris o Trump, con, con el final del gobierno Petro. Entonces, esa variable quizás valdría la pena tenerla en cuenta. Y finalmente, Ricardo, pues la insinuación que surge, o la hipótesis que surge es si hay una llegada a la segunda vuelta con otra vez la polarización de derecha a izquierda, pues se pregunta uno, ¿el centro es capaz de construir esa viabilidad para una tercera opción? Serían mis 3 puntos. Gracias, Armando. Gracias, Ricardo. No, muchas gracias, Gabriel. Sobre el tema de Venezuela, no, sin duda alguna, o sea, los riesgos para el gobierno Petro en el caso de Venezuela son inmensos. No solo es si la gente, o sea, todavía estamos en la mitad de los acontecimientos y es muy difícil sacar conclusiones aún parciales de cómo puede evolucionar esto, pero si la gente, más allá de considerar que el gobierno se prestó para que Maduro siga en el poder, y eso sin duda alguna, y coincido con usted plenamente, tiene un elemento de rechazo, pero si adicionalmente esto trae, por ejemplo, una nueva ola migratoria a Colombia por cuenta de esa circunstancia, pues el golpe para el gobierno sería muy significativo, muy significativo, pues porque evidentemente esa primera acogida, cuando comenzaron las tensiones entre los dos países, es muy diferente a cómo sería ahora
y evidentemente quienes salgan de Venezuela y si regresan los caminantes, etcétera, van a culpar eh, no solo a Maduro, sino implícitamente a quienes se considere que los apoyaron y yo creo que el gobierno está jugando simplemente para mencionar ese tema puntual, pero esto tiene claramente muchas más aristas que van incluso con el tema, por ejemplo, del gas y lo que pueda pasar hacia adelante frente al tema de soberanía energética de Colombia. Con respecto a los Estados Unidos, pues digamos que Gabriel es el verdadero experto de este grupo en este asunto, pero yo sí lo que veo es que a Colombia gane Harris o gane Trump, eh, viene un apretón mucho, mucho más fuerte en este tema. Entre otros motivos, porque yo creo que las medidas que están tomando en el tema migratorio van a enfocarse mucho más en la contención, como crear diferentes barreras, comenzando en Panamá y en diferentes puntos de Centroamérica, que probablemente aminoren la presión, pues por lo menos de los temas de paso por el Darién. Y adicionalmente creo que en la medida en que se acerque el final del gobierno, Estados Unidos va a ser mucho más rígido frente al tema, porque entre otras tampoco nos ve, sí, sobre todo si no nos vea más como parte de la solución del tema de Venezuela. Y en el caso de las elecciones, no, obviamente uno aspira como ciudadano a que lo que sucedió en 2022, cuando el centro hizo implosión, pues no se vuelva a repetir y que y que se hayan aprendido de las lecciones. Sobre cómo se hace, pues eso es muy complejo, pues porque pues el escenario de una especie de primarias anticipadas, pues es fácil plantearlo en teoría, pero pues en la práctica es muy difícil no conseguir que, por ejemplo, las elecciones legislativas lleven el filtro definitivo para eso y además lo que uno ve es que en el transcurso de la campaña de todas maneras se crean unas antipatías entre diferentes aspirantes que después unirlo se vuelve muy complicado. Pero claramente hay que insistir en que no nos perdamos, ¿m? Eh, y también hay que apelar al sentido de responsabilidad de los aspirantes que tengan posibilidad en el sentido de que sepan responder a efectivamente eso que muestran las encuestas, que es el hecho de que los colombianos sí se identifican mucho más con el centro que con otra postura ideológica. Gracias. Gracias, Ricardo. Santiago Montenegro, adelante. Gracias y muchas gracias y felicitaciones, Ricardo, por esa exposición tan buena, tan completa. Digamos, quiero comenzar con un pequeño comentario referente a lo que usted dijo al comienzo, ¿no? Que a Petro pues hay que reconocerle que sí ha tratado de cumplir con su programa de gobierno y que eso es como raro encontrarlo en otros presidentes, ¿no? Pues ahí mi comentario es que sí, yo creo que es raro, pero sí ha habido. Y el más claro ejemplo es pues Álvaro Uribe, ¿no? Uribe llegó a prometer seguridad y, y cumplió, yo creo que con creces, y eso explica ese 80% de popularidad que tuvo prácticamente durante sus ocho años, ¿no? La seguridad, bueno, y los 3 huevitos y todas esas cosas. Entonces, un poco, primero eso, y relacionado con eso, voy un poco a lo que usted planteó al final, digamos, hacia lo que va a pasar en el 2026, y afirma que Colombia realmente quiere el cambio, ¿no? Quiere el cambio. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, que acepta muchos puntos del diagnóstico y del discurso de Petro, pero que quiere algo así como un Petro eficiente, ¿no? Y un Petro bueno, que combata la desigualdad tan grande que tenemos.
Pero no sé, usted no mencionó, yo creo que el que va a ser, y de hecho ya es el tema más importante de todos, que es la seguridad, ¿no? La gente, y las encuestas sí lo muestran, están muy preocupadas por la seguridad, ¿no? Entonces, ¿en qué medida eh, puede aparecer un Bukele, ¿no? O que regresemos al pasado, al año 2001 y 2002, ¿no? En el que emergió Uribe, y una de las razones por las cuales emergió Uribe fue, bueno, porque prometía seguridad, pero porque su jefe de debate fue realmente tiro fijo, ¿no? Cada asalto de las FARC le subía 5 puntos a Uribe en las encuestas, ¿no? Y yo me temo que un poco vamos a estar en ese escenario, ¿no? El tema de la seguridad va a ser central en las elecciones del 26. No, ambos son muy buenos puntos, Santiago. Lo primero, con respecto al tema de la plataforma. Lo que diferencia la plataforma de Petro de la de Uribe es que tiene una cantidad de temas que curiosamente atentan contra el propio Petro, que es que, o sea, en algún momento todavía me acuerdo por allá cuando Petro era presidente electo, tuve un evento en Cartagena en el cual Ricardo Bonilla dijo, los cambios vienen y no serán mejores, no serán menores, perdón. Y de alguna manera le ha sucedido al gobierno más allá de sus falencias a la hora de volver realidad sus promesas, pero ha aplicado la máxima esa del que mucho abarca, poco aprieta. Y en el caso de Uribe, las prioridades están mucho más centradas, obviamente se hicieron muchas más cosas, pero el leitmotiv del gobierno, por lo menos cuando arrancó, era claramente identificable. En el caso de Petro, hay un tema de discurso, pero en el tema de acciones es mucho más disperso. Y eso no tengo duda alguna de que le ha hecho la vida más difícil, una vez más allá de esos problemas de gestión tan grandes que lo identifican. Curiosamente, en el caso del tema de seguridad, creo que pasa lo contrario, ¿sí? En el caso de la Colombia de 2002, cuando Uribe llegó al poder, identificar, claro, el tema de la deterioro de seguridad, un concepto que tiene unos elementos abstractos, pero al mismo tiempo que tiene unas expresiones reales. Y en el caso concreto del 2002, era claro que el problema de seguridad de Colombia pues estaba atado sobre todo a la situación con las FARC. ¿M? Entonces, de alguna manera, o sea, no solo el problema estaba ahí, sino adicionalmente era más fácil ponerle apellido o nombre concreto o nombre propio al desafío. En el caso de los problemas de seguridad, que como usted bien lo dicen, lo muestran las encuestas. Por un lado hay un problema de percepción de seguridad en el nivel de las ciudades, o sea, el tema de crimen, y por el otro lado el deterioro de lo que pasa en el territorio. Pero, una vez más, lo que pasa en el territorio es el resultado de los deterioros individuales de regionales de seguridad, donde hay grupos y grupúsculos que son son los que imponen y armar alrededor de eso. Un discurso me parece más complejo. ¿M? Entonces, y adicionalmente en el tema de crimen, la gente cuando uno mira las encuestas, normalmente el tema de la seguridad ciudadana está mucho más atado a los alcaldes. Y, o sea, hay siempre este conflicto que los temas de seguridad ciudadana son problema de los alcaldes y no del presidente. Entonces que por cuenta de estas circunstancias yo vea la llegada de un Uribe o yendo mucho más allá de un Bukele atado a estos temas en la Colombia de mediados de 2024, no la veo. Claramente, si el deterioro es mucho más significativo y efectivamente hay un retroceso totalmente evidente de las Fuerzas Armadas, pues ese puede ser el plato fuerte de 2026, eh, pero yo todavía no me atrevo a apostar que eso es así, reconociendo que sin duda alguna quien aspire a la presidencia tiene que tener un discurso muy claro a ese respecto.
Gracias, Ricardo. Gracias. Isa López, adelante. Gracias, Armando. Hola, Ricardo. Hola. Hoy, como bien sabes, yo estoy muy inteligente. Voy a procurar hablar mejor de lo que escribes. Pero el tema es el siguiente. Cuando escuché la semana pasada a Alejandro Linares, quise sentirme como más tranquila, como contagiarme de ese mensaje positivo, pero no sé si fue al otro día o a los pocos días que ocurrió lo de Venezuela. Y pues claro, somos vecinos y tenemos un presidente amigo de esa, yo llamo claramente dictadura. Aquí en el país es posible que se den elecciones. Yo al principio dudaba que se dieran, ahora veo que como pantomima pudiera no quedar como en Venezuela ni Petro ni su candidato, pero aún así buscar imponerse como dictadura. Eso que tanto uno lee y tanto uno escucha, que no esperaron 200 años pues como para estar cuatro, y que Isabel Zuleta diciendo es que en 4 años no vamos a lograr hacer a lo que vinimos, y todas estas cosas que ya se han mencionado acá, a mí siempre me han hecho pensar y ratificarme en que es un gobierno que llegó para quedarse, con violencia o como sea, con el chuchuchú o con lo que sea que habla Petro. ¿Tú cómo ves eso? Porque se habla de instituciones, pero no se habla del deseo de imponerse como dictadura. No, yo por un lado no dudo que hay gente que piensa así, que hay gente que, que considera, sí, ya que llegamos a esto, ¿cómo lo vamos a soltar? ¿Sí? Que hay la versión local de los Diosdados Cabellos, en el sentido de que no les vamos a entregar el poder, no importa qué pase. No tengo ninguna duda de que alguna gente piensa así, pero no veo las circunstancias, ni veo que sea, ni veo un esfuerzo coordinado en ese sentido. No creo que tengan, no creo que tengan ni la capacidad ni el proyecto. La verdad, lo dudo, lo cual no quiere decir que haya que bajar, que haya que despreocuparse plenamente, pero sí lo veo altamente improbable que podamos repetir esa circunstancia, y creo que obviamente esto da para otra charla, pero pues que las circunstancias entre Venezuela, las comparaciones más allá de obvias similitudes, también hay diferencias entre el caso de ese país y el nuestro, y que no necesariamente los escenarios son replicables. Lo creo firmemente. Gracias, Ojalá. Ricardo. Gracias. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias, a mí me encantó la presentación de Ricardo y solamente voy a tocar algunos de los puntos que él no ha tocado, que no han sido objeto de la discusión hasta ahora, salvo un punto que ya se tocó y que voy a tocar. Pretender que Petro continúe en el poder después de agosto del 2026, clara y llanamente significaría un golpe de Estado. Esto lo explicó claramente Linares en una sesión pasada. De modo que cuando abrimos esa posibilidad, lo que estamos abriendo es una posibilidad realmente inédita en la historia política de Colombia. Yo no creo que eso pueda ocurrir. En segundo lugar, veo bien difícil que el pacto histórico converja en un partido único. Algunos de esos partidos que hacen parte del pacto, como comunes y comunistas, no parecen estar interesados en fusionarse. Y eso le genera muchas dificultades al pacto histórico para configurar sus listas de Congreso y definir sus candidatos a la presidencia de la República. El proceso de pérdida de investidura del presidente y la vicepresidente por exceso de financiación no tiene posibilidades de concretarse en el Congreso de la República. No solo porque el petrismo controla la Cámara y debajo de la Cámara la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino porque los dirigentes políticos tradicionales probablemente se arredran ante la crisis gigantesca que implicaría
que tanto el presidente como la vicepresidenta tuvieran que irse. Sin embargo, la definición de que hubo exceso de topes, que es competencia propia del Consejo Nacional Electoral, puede progresar y creo yo que va a progresar. Las pruebas son contundentes. La posición del gobierno en esa comisión es minoritaria, tiene si acaso 3 de 9, no ha avanzado más rápidamente porque resolvieron hacer una consulta al Consejo de Estado sobre sus competencias, asunto que ya el Consejo de Estado había definido, pero que ratificará. De modo que la posibilidad de que Roa, jefe de campaña, sea condenado, pierda el puesto que tiene y sea condenado por un delito de tipo penal es alto, el presidente saldría con una sanción por multa, no con destitución, porque no es atribución del Consejo Nacional Electoral, pero eso será un golpe político importante para él. Ricardo no ha mencionado, por pura falta de tiempo estoy seguro, el potencial de daño para el gobierno de todos los hilos de investigación que están abiertos en el caso de la UNGRAD. Y eso se concreta y es probable que se concrete tanto en la Fiscalía General como en la Corte Suprema de Justicia, el daño para el gobierno será enorme, entre otras cosas porque generará dificultades para aprobar proyectos de ley con el concurso de miembros del Congreso que nominalmente son parte de otras colectividades que no son afines al gobierno, pero que por consideraciones puramente pragmáticas para no avanzar más allá, han decidido apoyar al gobierno. Adicionalmente pasa una cosa bien importante. Esos beneficios económicos que algunos parlamentarios han recibido se deprecian día por día. Y se deprecian día por día porque esos parlamentarios en algún momento, salvo que hagan un salto con garrocha que puede resultarles en pérdida de investigación, tienen que regresar a sus partidos de origen en busca de avales para la próxima periodo constitucional en el Congreso. Eso genera pues, muchas dificultades en todo el proceso de aprobación de las reformas en esta nueva ola de reforma que el gobierno presentará. La ley de pensiones, que es la carta del gobierno más exitosa hasta ahora, tiene un panorama bastante oscuro en la Corte Constitucional, al menos por dos razones. Una, por la insuficiencia de los avales, que no acompañaron todo el proceso de los cambios que se introdujeron al presupuesto, y dos, por una cuestión jurídica que se llama el principio de consecutividad, que básicamente consiste en que se saltaron el cuarto debate. Si eso ocurre, ese será un golpe demoledor contra el gobierno. La paz total no tiene futuro, quiero añadir, salvo una absoluta claudicación del gobierno, sobre todo frente al Ejército de Liberación Nacional. Si eso ocurriera a su vez, la oposición tendría una carta sumamente importante que jugar en contra del gobierno. Estos son factores que muestran solo un lado de las dificultades del gobierno. Me quedo ahí porque la oposición tiene sus propias complejidades, pero me quedo ahí para no abusar del uso de la palabra. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muy, muy buenos puntos todos, Humberto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tengo una mano levantada de EP, pero no lo puedo identificar. Entonces, adelante, EP. ¿Aló? EP, adelante. Enrique. Eso, ya, ese soy yo, EP. Lo voy a apuntar
la próxima, Enrique. Próxima voy a poner el nombre. Yo no sé, no soy muy tecnológico. En Bueno, todo caso, no es Ejército del Pueblo, Enrique. No, ni EPL. Lo peor es que EPL Enrique Peñalosa Londoño, en fin. Eh, pero eh, no, yo lo que creo es que contrario a lo que piensa Ricardo y a lo que generalmente se piensa es que Petro de pronto sí puede mejorar su imagen. De pronto, no existe esa posibilidad, no la descarto. Primero, yo creo que lo que él está haciendo con Venezuela, en el caso de Venezuela, la verdad es que al presidente de Colombia le toca ser muy cuidadoso porque tener a un gobierno enemigo en Venezuela que le ayude a las autoridades colombianas, que no le colabore con el tema de la paz, que no le colabore con el tema del comercio, que le enrede el suministro de gas si se necesita y demás. Es decir, es muy difícil para un presidente colombiano para echarse de enemigo radical a un presidente en Venezuela. Creo que ahí sí, siendo yo el mayor enemigo de Petro, creo que ahí le toca ser cuidadoso y un poco quedar mal, digamos, y asumir ese costo que desea Gabriel Silva era alinearse con Maduro de alguna manera. Pero por otro lado, si esto se agrava de alguna manera y este trío de México, Brasil, Colombia termina ayudando a una solución, subsidios a los viejos, los subsidios ahora con la reforma pensional y en fin, todos los subsidios, ya sea presupuestalmente o a través de los mecanismos de la reforma que comienza a distribuir y otros subsidios pueden llegar a tener un impacto positivo. Eh, Aquí también, por ejemplo, Jorge Humberto descartaba totalmente un acuerdo de paz y es posible que la única manera de lograr un acuerdo de paz sea claudicando y entregándose, pero de pronto políticamente puede presentarse en una mejor luz. Entonces, primero yo creo que simplemente creo que existe una justificación seria para la posición de Petro con Venezuela. De pronto, eventualmente hasta le resulta si en un tiempo termina cayendo Maduro y con la ideación de estos tres, y que hay algunas cosas que pueden llegar a mejorarle su imagen. Yo no descarto eso. Ahora bien, que eso sirva para que pueda quedarse de alguna manera, no creo, pero sí para que tenga una mayor influencia y una posición distinta cuando lleguen las elecciones del 26. No, no, gracias, Enrique. muy válidos puntos. Además, para que siga teniendo una voz con mucho volumen post 26. O sea, hay un cambio de orientación política en la presidencia de la República. Petro va a seguir siendo un actor muy activo en la vida nacional. De eso no me cabe duda. Muy bien, gracias, Ricardo. Nano Zuleta, adelante. Gracias y muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Una preocupación que yo tengo es el panorama fiscal en lo que espero es que haya un esfuerzo gigantesco por mejorar la popularidad vía gasto público y no hay ningún espacio fiscal. Entonces, digamos, se me ocurren escenarios desastrosos, sobre todo para el próximo gobierno. ¿Cómo ve usted la cosa? No, o sea, me identifico totalmente. Para mí esa es la gran preocupación porque el problema es que el remedio para, para, para seguir siendo ortodoxos es tremendamente costoso. ¿M? Entonces, cuando usted dice, no, es que para que le cuadren las cuentas del presupuesto de 2025, usted tiene que tumbar la inversión a la mitad, que en términos prácticos eso es lo que dan las cuentas. Pues no veo espacio para eso. ¿M? Y no veo tampoco espacio en el gobierno pues para hacer el recorte en gastos de funcionamiento. O sea, cuando uno mira el presupuesto, uno ve además, tan solo gastos de personal están aumentando el 9,5, pues con un escenario de inflación mucho más bajo. Entonces no ve uno ese énfasis. Entonces vamos para un choque de trenes ahí. Y yo comparto esa preocupación. Eh,
y no me atrevo a hacer pronósticos sobre qué lado va a acabar triunfando, si finalmente pues Bonilla va a lograr medio sobreaguar las aguas a punta de medio cuadrar las cuentas o con pequeños desvíos de los objetivos de aumento del déficit y aspirando a que la baja ejecución le ayude y tratando de ajustar aquí o allá. Pero el tema es muy complejo porque sí falta mucho tiempo todavía y la presión sobre el gasto es inmensa. Obviamente uno entiende por qué, tan solo desde el punto de vista de caja, estaba también esta insistencia en, en, en sacar la pensional. Claramente eso también tiene un componente electoral, no solo el tema, como bien lo mencionó, del efecto que tiene el pilar solidario, sino sobre todo desde el punto de vista del espacio que le puede abrir el gobierno haciendo algún tipo de malabar. Pero sí, para mí ese es el tema más complejo. Creo que es la gran camisa de fuerza, pero que si esa camisa de fuerza se rompe, entramos en un escenario que por lo menos en la historia reciente de Colombia es inédita y que abre un espacio, una incertidumbre inmensa. Yo también pierdo el sueño sobre este tema. Gracias, Ricardo. No hay más manos levantadas. ¿Qué horas son en Londres, Ricardo? Son las 12:15, o sea que Entonces, señores, aprovechemos que tenemos a Ricardo con nosotros. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario final? Entonces, pues no lo veo. Entonces, Ricardo, vamos a terminar la sesión. Quiero en nombre de este grupo agradecerle de verdad, Ricardo, muy querido. Yo conozco las dificultades, lo hizo prácticamente en un viaje, acaba de llegar a Londres, quiso colaborar con nosotros y estamos muy contentos, además muy instruidos y con muchas inquietudes. Ricardo, mil gracias en nombre de este grupo y te vamos a despedir con